Este podcast llega a ustedes gracias a Properties and Constructions Multiservices. Bienvenidos a In Pursuit of Greatness Podcast. Yo soy su host, Arismendi Martínez, como siempre, dando las gracias a todos por su apoyo a través de las redes sociales. Gracias por seguirme en YouTube, Apple Podcast, Spotify. Gracias por su apoyo. Gracias a las personas que están subiendo en su podcast chart, que salimos ahí en los top 5 de su preferencia. Muchísimas gracias por el gran apoyo. El día de hoy tenemos una persona muy especial, para mí una de las mejores conferencistas que tenemos ahora mismo, una persona que domina este tema de la salud mental. Tengo personas cercanas que han ido a sus conferencias y han salido de ahí movidos, con dispuestos a cambiar y siempre sembrándole como una semillita de atenderse y de estar atento a su salud y a su bienestar. Ella es psicóloga clínica y perinatal. Ella es CEO de su empresa Shift Liderazgo y Bienestar. Ella es conferencista. Ella también es podcaster con su podcast ¿Cuánto cuesta tu salud? Ella es Stephanie Bonetti. Hasta yo te voy a aplaudir después de esa presentación tan buena. Gracias, Stephanie, por venir. Feliz de estar aquí, de ser parte de y de conversar, como dicen, Tú sobre estos temas tan interesantes. Tú sabes que esta conversación viene a raíz de que mi esposa fue a tu conferencia. Ella vino movida de ahí, le gustó tanto y me habló mucho de ti. Y yo le dije, sí, tenemos que traerla para que hable sobre su experiencia. Entonces, cuando comienzo a indagar sobre ti, yo veo que tú iniciaste estudiando publicidad y después tú vienes y haces un shift y te vas por psicología. Háblame cómo fue ese proceso, cómo tú empiezas con publicidad y termina entonces en psicología. Me gusta eso que tú dices, ese shift, porque parte del nombre de mi empresa ¿Viene por eso? y de mi esposo es el hacer el shift, porque creo que tanto yo como él hemos, dentro de todos los procesos de nuestra vida, haciendo cambios. Pero mira, yo empecé publicidad porque yo no sabía qué estudiar. Yo salí del colegio y yo no sabía a qué me iba a dedicar ni qué iba a hacer. Yo hice pruebas, yo cogí mis exámenes de vocación, de todo eso. Y me salía que yo podía estudiar medicina, que yo podía dedicarme a la arquitectura, a diferentes carreras. O sea, yo obviamente dentro de esa inteligencia múltiple, yo tenía muchas altas capacidades. Pero lo que en los años en los que yo estudié, que no tampoco han sido, o sea, verdad, de que hace mucho, no se veía, por lo menos en el colegio que yo estudié, el tema de las inteligencias múltiples, ni tampoco el tema de los estudiantes que pertenecemos al rango de déficit de atención con hiperactividad. Entonces, obviamente, eso es una herencia familiar donde yo lo tengo muy leve, por así decirlo. Mi hijo lo heredó y eso me ha hecho también cambiar de vida, esa sería otra historia. Y yo tampoco lo sabía, o sea, yo pasé mucha lucha estudiando, o sea, me costaba mucho, a lo que yo tuve que volverme muy perfeccionista y desarrollar mi esquema de organización para yo poder ser una estudiante que pudiera resaltar a nivel escolar, por lo menos. O sea, yo tenía que ser súper organizada, yo tenía que escribir todo lo que yo tenía que hacer porque siempre se me olvidaba, las clases me aburría, entonces al final yo llegué a un cuarto de bachillerato sin saber que yo iba a estudiar. O sea, me gustaba todo y no me gustaba nada. Y yo lo que dije fue, mira, yo tengo que, me cogí un año sabático, o sea, mis padres me ayudaron a eso, me dijeron, mira, está bien, no estamos presionados, o sea, relax. A lo que le agradezco mucho. Y en ese tiempo me puse a trabajar, me puse a conocer, a ver qué me gustaba. Y al final yo dije, mira, yo tengo que estudiar y me voy a entrar en publicidad. O sea, me gusta el mercadeo, me gusta la venta, me gusta el diseño, yo sabía dibujar muy bien, o sea, me gustaba mucho. Y entré a publicidad porque no tenía matemática. Entonces, en la publicidad, yo... creativa. Exacto, súper creativa y súper bien. Y yo tuve mis temas porque yo soy zurda. Entonces, en la publicidad, en ese tiempo no existía solamente el diseño digital. Era obligatorio, tú tenías que aprender el dibujo técnico, ¿verdad? Con la regla T. Me imagino que Sí, claro. tú también tienes que saber de eso. Y yo tenía una profesora que estaba enfocada en que yo tenía que hacerlo con la mano derecha. Y eso para mí, yo quemé la materia 3 veces, literal. Y eso fue un desafío desde el inicio, o sea, porque parte de esa materia, tú me entiendes, o sea, no la podía pasar. Entonces, a los años, yo me casé joven, yo me casé con 20 años.
Tuve mi hijo a los 21, yo fui madre joven. Y me divorcié al año. O sea, yo al año me divorcié y no funcionó. Y ahí yo entré como en un proceso de crisis. O sea, Sí, claro, obviamente. obviamente era muy joven, un bebé muy pequeño, una madre donde todavía estaba estudiando en la universidad, y fueron muchas cosas al mismo tiempo que fue muy abrumador para mí. Y ahí empecé mi proceso de búsqueda interior. Lo que yo hice fue que me alejé, o sea, me alejé de la calle, me alejé de las amistades, me metí muy en mí. Y obviamente orando y pidiéndole a Dios que me ayudara a enfocarme. Yo vengo de un colegio adventista, 12 años, Ok. aunque no pertenezco a la religión, o sea, no me considero una persona religiosa, sí me considero una persona creyente. No me gusta que me impongan las cosas. Entonces, obviamente, en toda la imposición ahí yo trato de investigar y de buscar el porqué de las cosas. Y eso me llevó a decir, ¿por qué yo me siento como me siento? O sea, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Y llegué a varios terapeutas donde me costaba conectar porque obviamente yo estaba pasando por un proceso depresivo, pero yo no necesitaba como medicarme, ni, o sea, yo decía en ese momento, aunque muchos estuvieron de acuerdo de que yo tenía que ir a hacer mi visita al psiquiatra, pero en ese momento yo estaba sesgada porque yo no tenía no conocía eso. Yo decía, wow, pero yo no estoy tan enferma para ir al psiquiatra, como piensan muchas personas, que luego de esta carrera lo puedo entender mejor. Incluso apoyo eso porque estoy en el área clínica y le digo, mira, hay veces que sí, tú no puedes solo porque tu cerebro no lo produce, eso no lo transmisor. Pero en fin, cuando llego a una terapeuta que me gustó mucho, ella tiene una orientación gestal y arte terapeuta, el proceso que yo viví con ella, conecté mucho, porque como creativa al fin, el trabajo era con arte, era muy manual, era muy de movimientos corporales, y yo conecté y me di cuenta de que era lo que yo necesitaba comenzar a sanar. Y yo dije, o sea, fue como una epifanía, así fue como que, mira, tú sabes que eso que tú haces es lo que yo quiero hacer, a eso que yo me quiero Ok. dedicar. O sea, esto que yo acabo de sentir, esa conexión, ese como que, tuve como cuando tú encuentras tu propósito, Exactamente. esa visión, esa pasión que tú dices, esto es, o sea, eso me pasó, yo no te puedo describir cómo fue, o sea, yo simplemente lo sentí, yo sentí que esto es lo que tú tienes que dedicarte, o sea, esto es lo que tú tienes que hacer. Ok, pero entonces tú tienes que empezar de nuevo, de cero. Exactamente, ¿qué pasa? Que yo dije, bueno, yo me falta un año, me faltaban 12 materias para yo terminar publicidad. Y yo dije, tú sabes que esto es demasiado. Me faltaban como 3 cuatrimestres. 12 materias, 3 cuatrimestres con el tema también, tú sabes, de la maestría, El monográfico. ajá, exacto, del trabajo final, de grado y todo eso. Y dije, tú sabes que yo voy a dejar de esto. Yo terminé mi cuatrimestre, yo me estudiaba en APEC y yo me fui a la UTI y le dije, ¿qué yo tengo que hacer para empezar psicología? Y él me dijo, bueno, tú tienes que hacer esto y esto y lo otro y no te podemos convalidar en ninguna materia. Y yo, ¿en serio? Pues está bien, vamos a darle. Y yo empecé de cero. A pesar de tener la presión de que tú tienes tu hijo, ya tú A tienes pesar de esa- tener la Ujú. presión, yo necesitaba reencontrarme. Yo entendí desde muy temprano que mi hijo lo que necesita es una mamá feliz. No necesito una madre que se desviva o que se sacrifique. O sea, yo necesitaba ser feliz, encontrarme a mí. Y ahí yo empecé de cero. Empecé en el 2015. Sí, en el 2015 me inscribí y empecé de cero, 4 años. Y eso no te voy a decir que no fue retador, fue retador. Me tocó vivirlo con el COVID, me tocó posponerlo, me tocó otra vez volver a vivir lo difícil que era de estudiar, de mirar los libros, de lidiar otra vez con este déficit de atención, que ya obviamente lo tengo mejor manejado, Ujú. pero me costaba otra vez volver a conectar porque la publicidad era algo que yo manejaba bastante bien. Incluso duré muchos años en el área de publicidad, tuve buenos trabajos, tuve un gran recorrido en el área de publicidad y y no solamente eso, o sea, agrégale que no solamente yo cambié de carrera, agrégale que yo tuve que cambiar la perspectiva que la gente tenía de mí, de quienes me veían como publicista durante tantos años y Esa era tu como identidad. experta en la parte de eventos, que era lo que yo hacía. Ok. Entonces, eso fue una transición. O sea, eso fue otro proceso de duelo, otra transición de cambiar de trabajo, de cambiar proceso, de darme cuenta de que yo tenía que cambiar mi estilo de vida, de que ya yo no era la persona que tenía que salir en la calle y que tú le ibas a encontrar en un bar haciendo coro, porque yo necesitaba cambiar la visión que la gente tenía de mí. O sea, volverme más seria en un punto, Ok. para yo vivir desde mi carrera y más hacia lo que yo me quería dedicar. Entonces, cuando tú pasas hacia el otro lado, tú pasas, o sea, tú te sientes incómoda porque estás fuera de tu zona de confort o tú te sientes como entusada, como que, ok, No, yo me sentía totalmente incómoda. O sea, yo lo pensé tantas veces.
Para volver de nuevo para atrás. Claro, yo dije, de verdad, de verdad, de verdad, tú vas a empezar de nuevo. O sea, yo no te puedo decir que mi saboteador interno, él lo que decía, pero ven acá, o sea, tú tienes un trabajo donde tú ganas más de 100,000 pesos, con 23 años, 24 años, donde la gente te conoce, donde tú no tienes que hacer tanto esfuerzo, donde tú llamas y me sentaba con gente importante, que pues yo podía manejar marcas, o sea, yo era muy buena en lo que yo hacía. Y eso no significa que había algo en mí que me decía, sí, yo sé que tú eres buena, pero eso no me hacía 100% feliz. A mí lo que me hacía feliz era la visión que yo tenía de qué era lo que yo iba a lograr cuando yo comenzara a hacer esto que yo hago ahora, que es el tema de la salud mental. Incluso parte de lo que a mí me apasionaba mucho de la publicidad era la psicología del consumidor. O sea, a mí me interesaba saber por qué la gente consumía lo que consumía, qué era lo que hacía que la gente lo consumiera, por qué la gente se sentía como se sentía, qué era lo que lo manejaba. Emocionalmente, yo siempre tuve como esa inclinación hacia eso, hasta que obviamente con la psicología empecé a ver, pero yo sí sabía que lo que yo quería dedicarme era ayudar a las personas a entender por qué piensan como piensan, por qué se sienten como se sienten y qué pasa en nuestro sistema. Porque eso era lo que yo estaba sintiendo, eso era lo que yo quería entender. Ok, entonces, pero qué es lo que te da eso que te llena más que una carrera y un estatus? La felicidad que tú encuentras en hacer lo que tú haces, la pasión, una cosa es tu propósito. O sea, el propósito mío en ese momento empezó a crear publicidad. Obviamente, yo no sabía que yo me iba a divorciar joven, que yo iba a tener un bebé sola, soltera, que yo iba a tener que enfrentarme a tantos desafíos en la vida. Pero ese propósito me lo dio luego mi proceso de resiliencia. O sea, ¿en quién me tuve que convertir yo para, a pesar de ser joven, yo poder ser una madre responsable? Porque eso fue lo que yo escogí. eh, Vivir, obviamente, siendo mamá, estudiando, educándome y obviamente haciendo ese cambio de carrera. eh, Viví con el que dirán, pasar el dolor de obviamente un divorcio, el, el- el todo, era como muchas cosas, pero al final yo lo que te puedo decir que en mi caso, cuando yo hice el cambio, yo no lo pensé mucho. O sea, yo dije, tú sabes qué, que no, o sea, esto no me llena. O sea, yo me veo haciendo esto la vida entera. Si yo pudiera hacer esto gratis, yo lo haría. No, o sea, porque va a llegar un punto que esto me va a abrumar y yo no estoy dispuesta a pagar el precio de yo acotarme todos los días a las 3 de la mañana. Yo no estoy dispuesta a pagar el precio de yo ser la que va a estar ahí en backstage en un evento haciendo esto. O sea, no lo disfruto porque me quitaba tiempo con familia, me quitaba tiempo con mis hijos y dentro de mis valores y prioridades, a largo plazo eso no era sostenible. La psicología sí, porque sí me ayudaba a manejar mi tiempo, sí me ayudaba a tener una visión, una pasión, a apoyar. Obviamente parte de mi visión siempre fue qué yo puedo hacer para impactar el mundo. Entonces, yo siempre fui clara. Yo dije, ojalá que de mí, cuando hablen o cuando escriban, puedan decir cosas buenas. Que cuando yo me muera, que digan, no, espérate, yo no solamente me ayudé a mí, a mi familia, yo también aporté y ayudé a mucha gente. Y a través de la publicidad, yo sentía que eso no podía ser una visión o una pasión para mí. Obviamente, el propósito cambió. Ok. Entonces, ¿qué consejo tú te darías a ti misma si tú pudieras volver hacia atrás a la hora de tú escoger la carrera? ¿O dónde fue que, no decir fallo o error, sino que se pudo haber mejorado para evitar que tú te fueras por ese camino? ¿O tú entiendes que fue necesario irse por ese camino para llegar donde tú estás? El mejor consejo que me diría es, mírate en tu mejor versión constantemente. Porque al final yo no me arrepiento de eso. O sea, la publicidad a mí me ayudó a tener la marca que yo tengo hoy en día. O sea, todo lo que tuve en mis redes, yo soy la que se sienta a diseñar, yo soy la creativa, yo soy la que sabe cómo crear ese plan de contenido. Claro, tengo a quien me apoya, porque ya sola no lo puedo hacer. Yo soy la que diseña Y todos los preparar los eventos que eventos tú ves. también. Exactamente, todas las experiencias de bienestar que yo vengo haciendo ahora es porque yo tengo ese background de saber por qué la gente consume lo que consume y por qué la gente se comporta como se comporta, entendiendo que estamos en un proceso de post-COVID, la gente está buscando otras cosas, el cerebro del ser humano va cambiando y va evolucionando. Y en la publicidad a mí me ayudó a eso, o sea, yo poder entender qué es lo que le hace falta a la gente mientras vamos evolucionando. Eso yo lo veo y eso a mí me ayudó muchísimo. Entonces, no, yo no me arrepiento. Pero al final lo que yo siempre te podría decir que lo que a mí me faltó fue escogerme más. O sea, fue mirarme como mi mamá me miraba, como mi papá me miraba, como mi familia me miraba. O sea, con tantas cualidades, con tantas capacidades que yo misma no me creía. Porque no solamente, tal vez yo tuve padres que me apoyaron mucho, pero viví en una sociedad que muchas veces fue muy injusta.
O sea, era como que, tú eres linda, tú eres esto, y solamente me miraban por cómo yo me veía bonita o por lo que yo podía ofrecer físicamente, no por lo que yo podía ofrecer a nivel de mi inteligencia, a mi nivel de mis capacidades. Es difícil a veces, uno, lo voy a decir así, pero es difícil a veces uno tener un físico que llama la atención en un punto y tú sé chévere y tú sé nice, porque la gente a veces entiende que ser heavy contigo o ser bien contigo es ya sobrepasó una línea. Entonces, era difícil porque yo tenía que vivir en un mundo donde yo tuve que poner demasiados límites. Y eso a nivel social me arropó un poco. Y me costaba incluso poder tener amistades cercanas. O sea, todavía, ahora en mi carrera, menos. Porque como psicóloga, yo quisiera ser amiga de muchos pacientes. Que yo digo, wow, o sea, qué chulo, pero no puedo. O sea, tengo que mantener una distancia a nivel de protocolo y claro, y de reglas de paciente, de cliente, psicólogo. Entonces, al final, yo no me arrepiento. Yo lo que sí me diría, aprende a mirarte como los que te aman realmente te ven, con esas capacidades que tú tienes, sin titubear, sintiéndote segura, mirando todo tu valor y cosechando mi amor propio, que en parte eso es lo que en este proceso he aprendido a cosechar. O sea, tanto la resiliencia como el amor propio y mi autoestima. Entonces, cuando tú sales de la universidad, ahí mismo tú creas Shift. No. Cuando yo entro a la universidad, yo no, todavía tenía cuando termina la universidad. Cuando yo termino mi universidad, todavía yo entrando a la carrera de psicología, yo trabajaba todavía en ITLA. Ese fue mi último trabajo. Y ahí yo estaba manejando junto con otras compañeras un gran proyecto que ya ese fue como mi despedida. O sea, yo dije, después de este proyecto es mi despedida. Y ahí yo renuncié y me fui. O sea, me fui y mi mamá y mi papá me dijeron, mira, tranquila, vamos a apoyarte con esto. Y yo me pude dedicar a estudiar. Eso no significa que yo no hacía cosas, o sea, yo que hacía diseño, que hacía lo otro, exacto, como que me dediqué a la parte de freelance. Y cuando termino la carrera, años después, yo, antes de terminar mi carrera, ya yo me dedicaba a la parte de arte terapia. Yo me especialicé en arte terapia y yo ayudaba, trabajaba esa parte con los niños. O sea, yo abrí tantos proyectos que yo te puedo hacer una lista que ni me acuerdo. Y yo empecé trabajando con niños. Obviamente yo sabía que no me quería dedicar a trabajar en área infantil porque eso a mí me impacta mucho, el tema emocional de los niños. Y yo no, o sea, yo dije, yo no puedo trabajar eso. O sea, no puedes desprenderte. No, o sea, emocionalmente eso me mueve demasiado. Okay. Entonces yo sabía que yo podía trabajarlo con ellos a nivel de inteligencia emocional, de terapia, apoyar a los padres. Pero lo que yo me quería dedicar a trabajar con adultos. Y cuando yo me caso por segunda vez con mi esposo actual, mi esposo lo que se dedica es al coaching transformacional. Y él me dice, mira, él no dejaba, él ya no se dedicaba a eso, él tiene una empresa de seguridad y VIP. Y yo le dije, mira, si de verdad eso te gusta y te apasiona tanto, vamos a hacerlo realidad, o sea, como que vamos a darle. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que nada, se puña todo. Y entonces él me dice, está bien, vamos a empezar. Bueno, empezamos y sacamos Shift. Y Shift empezó, por eso se llama Liderazgo y Bienestar, él con la parte de liderazgo a nivel empresarial, individual, y yo con la parte de bienestar, que yo soy como la que crea. O sea, yo todo los procesos, toda la dinámica, todo lo que se crea ahí, lo que se va a hacer en una empresa, lo que vamos a hacer en los talleres, todo, yo ahí estoy en la parte creativa y en la parte psicológica. Claro, él también lo cree y lo ayuda, pero nosotros dos nos sentamos a crear. Entonces ahí viene Shift. Y Shift porque los dos vivimos como cambio. O sea, él también ha tenido su propia transición y nosotros nos juntamos en un momento donde estábamos listos. O sea, donde estábamos listos, ya habíamos lidiado con tanto cambio y habíamos hecho de esa historia un cambio real en nuestra vida. O sea, lo que yo hablo y quien me conoce lo sabe, pues yo lo practico en mi vida. O sea, constantemente, eso no significa que yo sea perfecta y por eso sigo practicando, porque obviamente estoy en constante evolución, pero el shift viene de eso, es como cambia tu mente, cambia tus hábitos, cambia tu vida. O sea, al final es cambiar, o sea, todos estamos en constante cambio. ¿Cómo que ya dice la frase? El más apto es el que sobrevive. Exacto. Si no estamos en evolución constante, al final te queda atrás. Ok, entonces, en lo que tú tienes de carrera que estás ejerciendo, ¿qué es lo más común que tú ves, la problemática más común que tú ves hoy en día? Ansiedad. Ansiedad y depresión. Después de la pandemia.
No, antes de la pandemia. Antes de la pandemia no se hablaba. Antes de la pandemia era tú tengo un duelo, tú estás triste, oye, viejo, anímate, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú te pones así? O sea, eso era lo que se veía, pero la gente ignoraba mucho el tema depresivo. Obviamente vivimos en un mundo donde es demasiado rápido. A medida que hemos evolucionado con el tema de la tecnología, la capacidad de yo mirarme hacia adentro y ver qué me pasa, eso se bloqueó. O sea, antes no dábamos permiso para estar triste, o incluso que tú sabes, de ahí sale la frase, los hombres no lloran. O sea, y tenían que ir cerrando eso. El tema es que no solamente la sociedad aportó a eso, principalmente ustedes los hombres, que la llevan más difícil, Sí. pero el tema de la tecnología y la evolución, eso hizo que nosotros nos desconectáramos totalmente a nivel emocional, porque vamos en un mundo demasiado rápido. Entonces, ahora esto ha ido evolucionando, donde la depresión y la ansiedad han sido los trastornos que más han crecido. Incluso el año pasado, entre este año y el año pasado, creció un 17% los temas de depresión y de ansiedad. Eso es lo que yo más veo. ¿Cómo se ve mucha gente que llega a consulta? Mira que yo no me concentro, a mí me cuesta sacar energía, me siento muy cansado, no duermo. Por ejemplo, me siento desconectado, me cuesta sentir, ya yo siento que no estoy enamorado de mi esposo, de mi esposa, no puedo sentir nada, me siento como un vacío, nada me gusta, nada me apasiona. O sea, no van como, yo tengo depresión o tengo ansiedad, van con esos efectos a nivel general que causa tú vivir en un estado tanto depresivo como ansioso, o me palpita el corazón y el médico me dijo que yo estoy bien y me mandaron para psicología, porque ya se está mostrando a nivel somático. Ok. Entonces, si pudiéramos señalar las causas principales a eso a nivel general, se podría decir que tiene que ver una combinación de la alimentación con el tema este de la presión social de las redes sociales. La ansiedad, la depresión para mí tiene un impacto directo con la forma en la que tú te alimentas. O sea, yo sí estoy de acuerdo con eso. Incluso más adelante, si yo pudiera estudiar el tema de la alimentación, eso es algo que yo tengo en agenda para poder especializarme más en el tema de alimentación, porque me apasiona mucho eso, porque yo lo practico en mi día a día y en mi familia. Entonces, en el estómago se crean ciertos neurotransmisores que, como la dopamina, la serotonina, que ayudan a que tu sistema esté bien, o sea, pueda sentirse bien. En un estado depresivo, eso se inhibe, o sea, tú no lo produces naturalmente como se debería. O sea, tú lo produces, pero tu cerebro no sabe cómo hacer esa recaptación para que lo pueda pasar, ¿verdad?, a tu sistema y que tú te puedas sentir bien, que tú puedas sentir pasión por la vida, que tú puedas sentirte agradecido por levantarte, que tú puedas tener sentido hacia tu vida. Por más que tú descubras tu propósito, hay veces que cuando tengo estado depresivo, tú no tienes sentido para ti, nada de lo que tú estás haciendo. Y la alimentación influye mucho en eso, pero también los hábitos. Los hábitos que tú tengas en tu vida, a qué hora tú te acuestas, a qué hora tú te levantas, si tú haces ejercicio, cómo es la relación con tu entorno. Las relaciones personales y familiares marcan una pauta importante en el cómo tú te vas a sentir. Entonces, muchas veces una depresión viene porque tú estás pasando un momento en particular y tú estás en un estado depresivo, porque eso te crea una disminución de la cantidad de dopamina que tú vas a producir en tu cerebro. Porque ya, qué sé yo, por ejemplo, me botaron del trabajo, tengo un problema con mi esposo, mi esposa, mi hijo está enfermo, ya eso te crea una baja en sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú, vamos a lo básico, cuando tú terminas una relación, tú dejas de comer, tú comienzas a descuidarte, tú lloras todos los días, entonces, ¿qué va a pasar con tu sistema? Él se va a deprimir. Sí, exacto. Eso es un estado. Ahora, cuando de ese estado pasamos a un trastorno, que ya es un nivel clínico que necesita medicación, es porque ya en ese estado ha pasado tanto tiempo manteniéndose ahí y tú no has sabido cómo salir de ese estado que ya se convierte en un trastorno. Entonces, cuando llegue el estado, ¿qué nosotros tenemos que hacer? ¿Sabes? Obviamente buscar apoyo, pero también si tú no querías terapia, por ejemplo, porque hay mucha gente que no quería terapia, es obligado. O sea, yo te digo, mira, tú no vas a tener la motivación para tú salir a hacer ejercicio. Tú no vas a tener la motivación para tú leer. Tú no vas a tener la motivación para tú irte a bañar o comer. Pero tú tienes que obligarte. O sea, al final tú tienes que ayudarte a ti a saber que esa situación es eso, un momento en tu vida. Quien lo hace permanente es la decisión que tú tomas de qué es lo que tú vas a hacer cada día. O sea, de cómo tú te vas a cuidar, de hacia dónde cómo tú te vas a levantar para tú ir al gimnasio, aunque tú no quieras, a cómo tú armas tu grupo de apoyo, porque si tú no te puedes levantar y tú tienes amigos, tú tienes familia, tú tienes pareja, tú le dices, oye, llámame a las 7, 8, 6 de la mañana y levántame, aunque yo no quiera, aunque yo te hable mal, pero oblígame, por favor.
la gente de tu entorno es la que te va a ayudar también. Pero es obligado, o sea, tú no quieres ir a terapia, está bien, no vayas a terapia, pero oblígate. O sea, la terapia es importante porque tú vas a aprender cosas que obviamente tú solo no vas a poder, porque a veces pensamos que solo podemos. Pero cuando tú tengas una situación como esa, un estado como ese, tú tienes que saber que tu ego tiene que bajarlo y decir, oye, yo necesito ayuda porque yo he podido tal vez con muchas cosas solo o sola, pero hoy no. O sea, hoy yo me voy a dedicar a mí. Porque tú puedes pedir ayuda es tú decir, tú sabes que yo me amo tanto que yo me voy a permitir que me cuiden. Y parte de tu amarte es saber pedir ayuda. Porque muchas veces tú no puedes solo. Cua- Aunque no hagamos esa idea. Cuando tú te refieres, tú dijiste algo muy importante, porque eso es lo que te saca. Tú dijiste, yo me amo tanto. Pero yo siento que muchas personas ni siquiera se valoran a sí mismos en cierto aspecto. Entonces, ¿cómo tú llegas a amarte y a quererte y conocerte y llegar a tener como esa conexión de tú sabes, ok, yo me quiero tanto que yo me merezco tal cosa, debo de hacer esto? Si tú le preguntas, si aquí ponemos 50 personas y esas 50 personas tú le dices, ¿tú crees que tú te amas realmente al 100%? Claro, claro que sí, yo me amo. Ok, vamos a hacer una lista de los hábitos que tú tienes, de las maneras de ser a las que tú te enfrentas día a día y de qué tantas veces tú dices que no cuando tú realmente quieres decir que no. Imagínate que eso sea como una autoevaluación de cuánto tú te amas. Aquí mucha gente se quema. Tú sabes la cantidad de veces que tú dices que sí, queriendo decir que no. Tú sabes las veces que tú o todos eh, hacemos algo por querer, por no querer no, que fulano me pidió ayuda, pero mierda, yo tengo que posponerme a mí. Tú sabes la cantidad de gente que se pospone a sí mismo y está disponible el 100% más para los demás. Y no solamente eso, la cantidad de veces que tú no te alimentas bien, que tú barajas, que tú dices, ay no, y tú mira, tú coges Instagram y ves a todo el mundo, mira ese cuerpo, mira esto, mira lo otro, y tú estás viviendo la vida afuera. Eso es falta de amor propio. Y mucha gente tiene falta de amor propio. Cuando tú te amas, el amor, para mí el amor es. O sea, el amor no necesita ser aprendido. El amor es algo que sí, que es simplemente. El amor es. Ahora, para yo poder amarme y para yo poder llegar a eso, yo tengo que entender que para yo vivir en amor, yo primero tengo que mirarme a mí con amor. ¿Y cómo yo me miro con amor? Sabiendo que lo que yo viví en un pasado, que no se me enseñó, yo puedo aprenderlo. Porque a veces tú dices, no, lo que pasa es que en mi casa nunca me enseñaron a quererme, en mi casa me hablaban mal, me criticaban, me decían muchas cosas feas. Está bien, o sea, eso fue tu vida, eso fue lo que te tocó, ¿qué tú vas a hacer con eso? O sea, te va a quedar ahí como adulto ahora tú pudiendo maternarte, paternarte en esa queja, en el niño, como yo le digo. No, o sea, ya ahora tú dices, ok, hay muchos libros, hay terapia, hay podcast, hay muchísimo, o sea, tenemos demasiada información para yo comenzar a ver qué es lo que tengo que cambiar en mí y de qué manera yo tengo que comenzar a hablarme, a decirme cosas. Si tú te miras en el espejo y tú te dices, "Ah, estoy cansado, esto no me gusta, o mira, ya me quiero operar aquí, me quiero cambiar esto", hay algo de ti que te está faltando ver, estás mirando afuera. Entonces, el amor propio comienza a mirar hacia adentro. Aceptarme a mí, a quererme a mí, a saber que si yo quiero cambiar algo de mí es porque realmente no me funciona. Entonces, es un concepto muy amplio que yo lo trabajo empezando con la autoestima. Tu autovaloración, tu autorrespeto, los límites que tú tienes, la manera en la que tú te evalúas hacia tus logros, las maneras de ser, por ejemplo, el perfeccionismo no te ayuda mucho. Pero digo, yo lo viví, lo pasé. ¿Qué más no te ayuda? La autoexigencia tampoco te ayuda mucho porque no te hace valorar Ujú. tus capacidades y tus logros. El tema de tú no sabes poner límite, de tú vivir con miedo. No, que yo no lo voy a decir porque se va a sentir mal. Ahí quiero entrar porque cuando tú pones límite, tú estás luchando con el mundo exterior. Ujú. Pero, eh, ¿cómo entonces tú enfrentas eso si tú eres, por ejemplo, en el caso tuyo, que tú eres la niña bonita, tú tienes que comportarte de cierta forma, pero cómo entonces tú batallas lo que tú en verdad quieres ver contra el mundo exterior, contra lo que se supone que tú tienes que comportarte de acuerdo al estigma social? Yo creo que eso tiene que ver con el contexto. Yo te puedo hablar de mí. Eh, Mi familia me conoce de una forma de ser y mis clientes me conocen de otra.
Pero lo que sí se mantienen los dos es mi esencia. O sea, yo así como tú me ves hablando contigo, yo soy así en todo el contexto. Lo que sí es cierto que a veces yo cuido lo que digo. Yo escucho más muchas veces. En mi familia yo hablo más, soy más jocosa, soy más divertida. Me puedo abrir incluso a estar molesta. O sea, mi familia conoce facetas de mí que uno que está afuera va a ser difícil que la conozca. Tal vez mi familia conoce la Stephanie enojada, porque compartimos más y yo me siento en un lugar seguro. El público que me ve tal vez no lo va a conocer porque lo manejo bien. O sea, son muy pocas las cosas que a mí me molestan realmente de afuera. Pero la manera en la que yo lo he aprendido a manejar es entendiendo que yo respeto y amo al otro tal y como es. Y cuando yo digo que lo amo, tú dices, pero ¿cómo tú puedes amar a una gente que tú no conoces? Sí, porque yo me amo a mí. Y yo entiendo que si yo soy un ser humano, que me cuido, que no tengo derecho a maltratarme, tampoco yo tengo que hacerlo con otro. Y eso es una mirada de amor. Entonces, cuando yo respeto eso en mí, yo puedo hacerlo también con el otro. Entonces yo entiendo que si lo que yo estoy haciendo a mí me hace bien, el otro va a pensar lo que va a pensar. El otro siempre va a pensar, siempre estamos pensando. Entonces, como siempre estamos pensando, yo no puedo controlar eso. Y muchas veces te podemos decir, que no te importe lo que el otro piense. A mí me importa, porque parte de eso es el cómo me ven, es parte de mi trabajo. Es importante. Ahora, quién soy yo frente a eso, eso va a depender de mi manejo, de mi contexto, de mi tono, de mi utilización de palabras, de cómo de qué tanto yo cuide al comunicarme contigo, porque hay cosas que yo pienso que son mías. O sea, si ponemos aquí lo del 6 y el 9, yo estoy viendo mi 6 aquí, pero yo tengo que Exacto. respetar que tú estás viendo tu 9 y que yo tengo que aprender a respetar tu opinión. Entonces, a mí me ha funcionado siempre más escuchar y preguntar que yo empezar a hablar por ahí como una carretilla. O sea, yo siempre trato de conocerte, qué te gusta, qué no te gusta, te doy espacio para hablar y eso a mí me ayuda a saber y a analizar de qué manera yo tengo que comportarme, porque eso es lo que a mí me da el contexto. Ok. Pero eso no significa que yo vaya a ser divertida, que no vaya a ser un chiste, que no vaya a reír, que no vaya a ser jocosa, que no vaya a ser extrovertida. O sea, eso es parte de mi esencia. Ok, o sea, que tú eres Stephanie y dependiendo de quién te ahí, tú subes o bajas el volumen, pero Sí, claro, a el mí que me me Stephanie. dice. Tenemos que medirnos, esa es parte de bien sociedad. Tú te mides como el volumen de un radio. Exacto. Tú sabes Con que la si tú gente estás... tuya, Exacto. Tú estás en tu casa, tú subes tu radio todo lo que da, pero si tú vas a casa de un amigo, una amiga tuya, por más confianza que tú tengas, tú vas a preguntar, viejo, el vecino tuyo le molesta que yo suba el radio. O mira, ¿puedo subir el radio? Es el volumen, es cuidarse, o sea, y eso viví en sociedad. Ya sabes que hasta donde llegan tu derecho empiezan lo de los demás. vamos a hablar un poquito de las emociones. Em, porque se oye fácil decirlo, como que no te dejes controlar de las emociones, pero es muy difícil cuando en el momento tú sientes algo y tú sientes que debes de accionar. ¿Cómo se manejan las emociones? ¿Qué debería hacer una persona a la hora de tomar una decisión? ¿Debe de escuchar sus emociones, pero cómo lo plataniza? ¿Se sienten frío? ¿Cómo se maneja eso? Mira, las emociones son totalmente proceso químico en nuestro cerebro y fisiológico. O sea, son totalmente naturales. Todos tenemos emociones. Entonces, eso es algo que es como está dentro de la programación de nosotros. A menos, obviamente, que tengamos un trastorno, ¿tú me entiendes? Que con lo que ya hemos nacido, que obviamente no tengamos la capacidad de experimentarla, pero sí podemos aprender a empatizar. Pero las emociones son un proceso químico que se da en tu cerebro y eso va a depender del contexto en el que tú crezcas, el contexto en el que tú social en el que tú te desarrolles, de la manera que tú has aprendido a ver cómo tus figuras de autoridad reaccionan y accionan ante las emociones. O sea, todos tenemos rabia, miedo, felicidad, alegría, asco, todo, son emociones primarias que todos compartimos, sorpresa. Y la manera en la que yo voy que se van a intensificar en mí, eso va a depender tanto de mi temperamento como de lo que yo vea afuera. O sea, cómo mi mamá y mi papá me enseñan a manejarla entre ellos. O sea, estamos entendiendo que tu mamá y tu papá se van a sentar contigo y decir, mira, tú tienes que manejar las emociones de esta forma. Tú lo ves. O sea, estamos aprendiendo de lo que vemos. Entonces, ¿cómo tú ves que en tu casa se maneja el enojo, se maneja la tristeza, se maneja la sorpresa, se maneja el disgusto? ¿Cómo se va a manejar eso en tu casa? Entonces, después, ¿cómo tú lo vas a manejar en el contexto escolar? ¿Cómo se va a manejar eso en el contexto social? O sea, eso va a depender de los amigos que tú escojas, de cómo te traten, de cómo tú permitas que te traten. O sea, va a depender mucho de eso.
Cuando ya somos adultos, tú dices, mira, yo cogí un pique que yo tuve que decirle de un reguero de cosas a esa gente. Tuve como vamos en los tapones, que tú dices, ay, papi. Y si no lo haces, no te sientes bien. Y exacto, como que si yo no lo digo, me va a salir subtítulo. Entonces, eso tiene que ver con la manera, es un comportamiento aprendido. O sea, la manera en la que yo reacciono frente a un estímulo emocional, o sea, frente a un estímulo externo que me genera esa emoción, la manera en la que yo voy a reaccionar va a depender de todo lo aprendido, o sea, de lo que yo he visto, de lo que yo he vivido, de cómo yo lo he practicado. Entonces, ¿qué pasa? Que frente a una emoción que se crea químicamente por un estímulo, muchas veces las personas las sienten, hay personas que las sienten más intensas que otros. Entonces, el nivel de intensidad, eso es lo que se aprende a manejar. Es entender que una emoción, si yo te digo, piensa en el momento más feliz de tu vida, tú te vas a poner feliz. Ahora, si yo te digo, piensa en el momento más triste de tu vida o más difícil, eso te va a cambiar automáticamente tu estado. Incluso si hacemos un proceso de introspección, tú vas a sentir que algo en tu cuerpo se mueve, tu estómago, tú te tensas, tú te incomodas. O sea, eso, hay un cambio físico también que acompaña la emoción química, o sea, el proceso químico que se da en nuestro cerebro por esa emoción. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que tu emoción dura segundos. Segundos dura. Una emoción dura aproximadamente 10 segundos. Pero parece eterno. Ahí es el punto, porque ya deja de ser una emoción porque se convierte en un estado de ánimo. O cuando tú abrazas mucho tiempo una emoción. Me chocaron. Vino un tipo, se me cruzó en la calle, pa, y me rayó el carro. Ese tipo, que sí, ok, tú te quedas ahí dando vueltas, y yo debí de apiarme y de hacer un show. Ahí ya no es la emoción. O sea, la emoción se creó, el tipo te chocó, tú sentiste rabia, y ya, la emoción pasó porque ya, el tipo, mira, escúchame, que si yo qué, o el tipo se fue, tú peleaste, ya pasó el momento. Pero cuando tú llegas a tu casa, a tu trabajo, y tú te quedas con eso, y tú comienzas a contárselo a todo el mundo, no, que a mí me chocaron, y tú, ¿cómo te vuelves a sentir? Con ira otra vez. Pero ya el momento pasó. Tú tienes derecho a sentirte como tú te sentiste en ese momento. Ahora, el que sigue abrazando esa emoción después de que ya pasó y después de que el tipo se fue, está en su casa tranquilo, ya, o sea, ya, eres tú. Entonces, eso es lo que se queda contigo. Y eso que se queda contigo, cuando tú lo abrazas por mucho tiempo, se convierte en un estado de ánimo. Y ahí llegan los estados de ánimo de irritabilidad, de tristeza constante, pensamientos negativos. O sea, tú ves que tú estás con gente, no, que estoy mal, no, que me pasó esto, no, o sea, o tienen una mirada pesimista. Entonces entra algo que se llaman distorsiones cognitivas. Y esa distorsión cognitiva es el filtro que usa nuestro cerebro para entender la realidad. Y hay varios. Una persona puede tener un punto de vista blanco-negro. No, esto tiene que ser así. Y si no es así, tiene que ser de esta forma. Entonces, generalmente son estados de inflexibilidad. Y la enfermedad mental llega cuando nosotros tenemos un cerebro inflexible o una capacidad de no poder flexibilizar. Entonces, esas emociones se intensifican cuando yo estoy en una distorsión y me vuelvo inflexible. O cuando yo digo, no pude lograr esto, entonces yo tengo que hacerlo obligado, yo tengo que hacer esto, o veo un pensamiento catastrófico, si yo hago esto va a pasar esto. Entonces, en la inflexibilidad es donde la emoción se apodera de mí y eso hace que yo actúe desde mi parte más reptiliana, por así decirlo, o sea, desde mi parte más emocional, donde el neocórtex, que es la corteza prefrontal, que es lo que tenemos aquí, no tiene la capacidad de decir, oye, tranquilo, viejo, no pasa nada, o sea, tú te vas a poner a discutir con ese tipo para que te pase un problema. O sea, ya te chocó, tú ahora mismo no puedes resolver nada. Quítale el seguro, vamos a resolver, respira 3 veces y cálmate. Porque al final a ti es que te puede dar el ataque al corazón. Entonces, ¿qué tiempo tiene que pasar para tú salir de ese estado? Lo que yo recomiendo es que si te pasa algo donde te enoja, donde te da tristeza, tú utilices la regla del semáforo. Tú viste una situación. Evalúa la situación, respira. Yo sé que es difícil, pero a medida que tú lo vayamos practicando, lo vamos a aprender. Tú respiras, mierda, me chocaron. Antes de salir del carro. 1, tú respiras 10 segundos hasta que tú te calmes y tú mismo te digo, ok, tranquilo, te chocaron, vamos a solucionar. No hay necesidad de tú salir a sacar tu ira con él para que te busque un problema. O sea, acuérdate que cuando tú tienes una sensación de ira o de irritabilidad, tú sabes cómo tú puedes reaccionar, pero tú no sabes cómo reacciona el otro. Entonces estamos hablando de supervivencia ahí. Hablamos ahorita de que el más apto es el que sobrevive. Y vivir en un mundo como este, y nosotros tenemos que aprender a ser aptos, aprender a ser flexibles.
aprender a evolucionar. Y parte de esa evolución es tú sabes que yo sé cómo yo puedo reaccionar, pero yo no sé cómo el otro lo va a hacer. Entonces, yo tengo que cuidar mi supervivencia. Y luego, tú pensar en qué tú vas a hacer. ¿Qué yo puedo hacer? Me chocaron, tengo que quitar el seguro, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Oye, viejo, y si la persona viene y discute, a veces no podemos evitar una discusión. Pero es tú enfocarte en tú hacer tu solución. La solución es el seguro. Mira, no vamos a discutir. Esto es lo que tú me tienes que darme el seguro, dame esto, vamos allí, vamos a resolver esto, y ya esto es lo que es. Porque al final, ¿para qué tú te vas a poner en una situación emocional que a ti el que te va a causar el problema cuando tú puedes al final solucionarlo de otra forma que peleando o no peleando vamos a llegar a la misma conclusión? Entonces, una es un camino más largo y la otra el camino más corto. El camino más corto es cuando tú aprendes a modular esa intensidad. Y yo estoy segura que si tú respiras y tú dejas que pasen esos 10 segundos, esa emoción va a volver a su lugar. O sea, esa emoción le va a decir, tu cerebro va a poder procesar esa emoción, va a poder procesar la información, va a llegar a tu corte prefrontal y te va a decir, ok, ya lo tengo la información, vamos a analizarla ahora. Pero tiene que pasar ese tiempo. También la alimentación influye en qué tan intensa sea la emoción. Para mí la alimentación influye en todo. O sea, si tú no comes proteína, si tú no te alimentas, si tú comes porquería, tú te vas a sentir triste. O sea, tú te vas a bajar a un estado depresivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que un estado depresivo no es la gente que va a andar, ay, estoy triste. No, tú andas irritable, tú andas molesto, tú andas con una visión de la vida incómoda. Nadie te va a caer bien. Entonces, la alimentación influye muchísimo porque nuestro cerebro se alimenta de grasa buena. Y si tú no le das alimento a tu cerebro, al final tú lo que va a estar dominado es por el hambre, por el azúcar. Mira, el azúcar para mí es el alimento más malvado que nosotros podemos entrar en nuestro cuerpo, porque alimenta hongos que están en nuestro sistema, que al final lo que hacen es que no, es como un secuestro emocional. O sea, cuando tú te alimentas inadecuadamente, ya se ha descubierto que la cándida, por ejemplo, que es lo que se produce todo lo tenemos en nuestro cuerpo, se alimenta del azúcar y eso hace que vaya a zonas de nuestro cerebro donde de cierto modo no domina en un punto. O sea, y nosotros mismos nos cuesta tomar decisiones, nos cuesta tener la capacidad de autoevaluación, disminuye la actividad de la corteza prefrontal, que es la que se encarga de decir esto va, esto no va, esto está bien, esto no está bien, o sea, de ayudarnos a discernir. Y ahí es que viene muchísimo problema de aprendizaje, muchísimo problema de comportamiento. Entonces, sí, claro que sí. O sea, para mí lo primero que quita es el azúcar. O sea, deje de comer azúcar, deje de comer harina, deje de comer cosas que al final no le van a gustar a tu cuerpo. Hay que cuidarse. Yo no te digo que no, un bizcocho. A mí me encanta el chocolate y el bizcocho, pero no me lo como todos los días. ¿Se puede encontrar balance? Sí, claro que sí. Ese es mi lema. Vivir en balance y bienestar. ¿Cómo? Una vida balanceada. Una vida balanceada es, si yo te preguntara cuáles ahora mismo son los pilares más importantes en tu vida, o sea, dentro de la rueda de la vida, qué sé yo, mencióname 3. Trabajo, familia y salud. Ok. Pero hay más. Hay dinero, hay vida social, hay espiritualidad, hay servicio. Entonces, si uno de esos 3 pilares ahora mismo en tu vida tuviera en un 4, en un 3, que estuviera en riesgo, ¿cómo tú te sentirías? En picado. Exactamente. Si parte de esa área importante en tu vida está en decadencia, ¿qué otra área te ayudaría a ti a fortalecer eso? Trabajando, por ejemplo. Exacto. O, por ejemplo, el gimnasio, la parte de salud. Ok. Y adicional a eso, si ya tú tienes gimnasio y salud, bien, pero la familia, por ejemplo, está mal, ¿qué otra de las áreas de la vida tú dices, bueno, si yo me voy por esta y me enfoco en esta? Por ejemplo, mucha gente se va a la espiritualidad, mucha gente se va al crecimiento personal. Entonces, de cierto modo, el equilibrio está en que tú primero encuentres cuáles son esas áreas que ahora mismo son importantes para ti. Aunque la rueda de la vida tiene 8, 12, muchísimas áreas. Las que son importantes para ti en este momento de tu vida hay que te el balance. Porque no lo podemos tener todo al mismo tiempo. Exacto. No. Y también tiene que haber un sacrificio a la hora de tú alcanzar tus sueños. Sí, claro que sí. O sea, tú ahora que estás, por ejemplo, la mayoría de nosotros que estamos en emprendimiento, estamos enfocados en trabajo. Ajá. El Ahora tiempo de familia sufre. Exactamente. ¿Qué es lo que yo sé? Que yo en este momento de mi vida, mis hijos no van a estar
100% conmigo. Ajá. Mi esposo no va a estar 100% conmigo. Ahora bien, yo sí, dentro del balance, sé que si yo tengo 2 horas de lo que me quedan de mi día para yo poder dedicarlo a mi familia, yo no me voy a ir al coro, yo no me voy a ir a irme para el gimnasio. Yo voy a hacer, vamos a hacer ejercicio, voy a hacer ejercicio en mi casa, voy a salir a caminar a un parque, voy a pasar tiempo con mis hijos, o sea, me voy a dividir. Entonces, en el tiempo que te quede, donde tú aprendes a dividirlo según lo importante. Ahora, tú tienes que saber también, si yo me quedo sin trabajo y si yo no estoy bien de salud, ¿cuál es el pilar más importante? La familia. Es tu primer círculo de apoyo, donde tú te sostienes. Tú puedes estar súper bien en tu trabajo y en tu salud, pero si tú tienes un problema familiar, eso va a afectar a tu salud y tu trabajo. Y va a afectar a todo lo demás. Entonces, el balance y el equilibrio es eso. Tú decís, ok, estas son las 4 áreas de mi vida, las 4 áreas de mi vida más importantes en este momento, en esta edad que yo tengo, en este momento de mi vida. Eso cambia. Eso va cambiando, claro que sí, porque la gente se divorcia, los trabajos tú lo cambias, la salud tú te enfermas. Entonces, tú tienes que siempre, constantemente evaluar en qué momento de tu vida estás, qué es lo importante para ti en este momento y qué tal vez de otras áreas te ayudaría a ti, a tu poder, ¿verdad? Seguir nutriendo eso que ahora mismo, en este momento, es importante para ti. Eso es lograr el balance, porque a veces queremos decir, quiero familia, quiero dinero, quiero crecimiento, quiero servir a la comunidad, quiero tenerlo todo, y tú ves que la gente anda que no tiene puesto. Andamos como un carrito de chocones, loco. Entonces, no, o sea, cuando tú andas así, la pregunta es, ok, déjame yo parar y evaluar cuáles son los pilares más importantes en mi vida ahora de esas áreas y enfocarme en desarrollar eso para que desde ahí yo pueda seguir impactando en otras áreas de mi vida. O sea, al final la rueda es lo que tiene que rodar. Y eso se refleja cómo, o sea, cómo tú te das cuenta de que, ok, ya, por cómo tú te estás sintiendo en tu día a día o por la cantidad de depresiones que tú como que te estás dando cuenta que ya no te está dando tanta depresión, ¿cómo tú te das cuenta que ya tú te estás llenando más? Cuando tú comienzas a apreciar la vida. O sea, en la apreciación de la vida, de los momentos que tú, o sea, por ejemplo, imagínate que tú estás ahora en Navidad y tú estás con tu familia en una cena. Hay gente que no quiere estar ahí. Hay gente que dice que yo no me siento bien, yo no quiero que me critiquen, yo no quiero hablar con la tía, yo no quiero ver a nadie. Pero tú no eres así. O sea, tú sabes que tú eres de lo que disfruta el coro, de lo que prende el karaoke, de lo que está ahí con la familia, o tal vez de lo que mira y se ríe y eres el calladito, la calladita. Pero obviamente podemos entrar en un tema amplio porque hay familia tóxica, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cuando tú dejas de disfrutar cosas que antes tú hacías y ya tú sientes que tú no lo disfrutas, estamos en un estado depresivo ahí. Y cuando tú date cuenta que tú estás mejorando, es cuando ya esas cosas comienzan a tener sentido para ti, a moverte, a motivar. Ay, sí, yo quiero ir al gimnasio, quiero pasar tiempo con los muchachos, quiero salir de mi cuarto, quiero comer bien, quiero cuidarme. O sea, cuando tú vuelves a conectar con la vida. Un estado de depresión es como que te desenchuflaron, ¡pa! Te quitaron. Y cuando tú vuelves otra vez, a través de los hábitos del cambio, ayudando a tu cerebro a que produzca esos neurotransmisores, es como que me conecté, ahora estoy tomando energía. Y es un dar y recibir constantemente. Yo quiero hablar un poquito de tus conferencias y también quiero hablar un poquito de tu podcast. ¿Cuánto cuesta tu salud? Háblame de tu conferencia, qué tú buscas, cuál es tu misión. No solamente nada más decir lo que tú sabes. Yo sé que tú tratas de conectar con las personas y también hablar un poquito de tu podcast, qué tú buscas con eso. Sí, bueno, mi propósito es ayudar a las personas que entiendan que el cuidado de la salud mental es prevención constante. Y eso para mí es ayudar a los demás a que puedan encontrar equilibrio, a que puedan encontrar bienestar a través de su historia. O sea, yo trabajo mucho el tema de la resiliencia, yo trabajo mucho el tema de la autoestima, del amor propio, pero sobre todo del cambio de mirada que tú tienes que tener hacia ti. O sea, todo empieza conmigo, o sea, con nosotros, contigo. Entonces, cuando tú te abres un espacio al cual tú puedas mirarte y entender que tú también tienes, o sea, el tiempo que tú dedicas, la inversión más importante es en ti. Entonces tú también mereces tiempo, tú también mereces cuidado, tú también mereces ponerte como prioridad, haciendo que parte de de tu historia, de tu experiencia, tú entiendas que eso es parte de tu vida, pero no tiene por qué definirla. Entonces, para mí ese es el enfoque y yo lo veo de manera integral. O sea, yo trabajo de manera integral, siempre haciendo hincapié que tú puedes llegar a la salud mental y cuidarte de cualquier forma. O sea, y por eso incluso he abierto el tema de las experiencias de bienestar,
donde yo me he unido con marcas diferentes, que desde ahí yo creo espacios que sean divertidos, que sean de conocimiento para los demás, siempre con el enfoque en la salud mental. Entonces, el podcast llegó con un queridísimo colega y amigo, el doctor Ortega, de parte de Psychics. Y ahí él me dijo, mira, Stephanie, vamos a ver cómo nosotros podemos comenzar a hablar sobre la política de salud. Y yo dije, bueno, pues entonces vamos a crear el podcast. Y ahí salió ¿Cuánto cuesta tu salud? Que lo que busca es hacer visible el costo de las enfermedades en nuestro país. Tanto, quién sabe, no vamos para Estados Unidos después, pero siempre buscamos esa comparación. Por ejemplo, tú quieres saber cuánto cuesta una bariátrica, cuánto cuesta un proceso de autismo, cuánto cuesta un tratamiento de depresión, cuánto cuesta un tratamiento de algún trastorno, de lo que sea a nivel médico, visibilizar el costo. Okay. Entonces ahí, ¿cuál es el propósito de eso? Primero, hacer un llamado al cambio de las políticas públicas en nuestro país. Segundo, que las personas puedan prepararse económicamente, porque por ejemplo a mi consulta mucha gente me llega con un problema depresivo por un problema económico que tienen y no saben cómo salir de la situación. Entonces ahí la orientación es a prepararnos. A que tú sepas qué tú vas a hacer, cuánto tú tienes que ahorrar, cómo tú tienes que organizarte, e incluso hacer un llamado a que la gente se cuide. Exacto. Porque es necesaria la prevención. O sea, si tú sabes Exacto. cuánto tú vas a gastar, si tú no comes bien, si tú llega a un peso que tengas que hacerte una bariátrica, o sea, eso es un costo alto que va a ser de por vida. Entonces, esa es la idea, como visibilizar eso y bueno, y obviamente traer a invitados que puedan contar su historia, que la gente pueda sentirse identificado, que digan, wow, mira, se puede. Está muy chulo el concepto porque tú lo que estás mostrando es la consecuencia y hacer llamado para prevenirlo. Esa es la idea. Entonces, quiero hablar un poquito de Shift, por ejemplo, cómo las personas que nos están escuchando pueden detectar que tienen la necesidad de acudir a ustedes, cómo se da el acercamiento. Bueno, el Shift tiene dos vertientes, la parte de liderazgo y la parte de bienestar, que se manejan, se apoyan una de la otra. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con empresas a nivel de team building, de integraciones de equipo, siempre enfocándonos en la parte de liderazgo y de bienestar. Trabajamos con colegios también, por ejemplo, yo hago las convivencias de colegio en el área de bienestar, escuela de padres, el tema también, escuela de padres no lo hago yo, sino que yo tengo otras personas que me ayudan con eso, pero es un servicio que nosotros damos a los colegios. Y también en la parte individual, que es el servicio terapéutico, que es lo que en parte yo me dedico, que es a la consulta. Entonces, en mi consulta, a través de Shift, ahí también pueden acudir. Si, por ejemplo, la gente me escribe, yo tengo un link en mi página que la gente entra y puede hacer su cita ellos solos. Pero Shift es una empresa muy amplia. Entonces, amplia en el tema de que nosotros trabajamos enfocándonos en el bienestar, tanto empresarial como individual o a nivel de grupo colectivo. Nosotros tenemos un programa que es un programa que generalmente abrimos al público, son como 4 veces al año que lo abrimos, que se llama Conscientemente. Conscientemente es un programa profundo donde trabajamos la inteligencia emocional, el liderazgo y el bienestar. Y ahí en esos grupos van de ciertos niveles, nivel básico, nivel avanzado y el programa de liderazgo, donde nosotros trabajamos con hacer el shift, o sea, cambiar tus hábitos, cambiar la manera en la que tú piensas para que tú puedas cambiar tu vida. Y eso es un programa intenso, es muy intenso, o sea, ahí no es que tú va a barajar, o sea, en el sentido de que si quien entra a ese programa es porque sabe que tal vez le cuesta llevar su vida al siguiente nivel, pero tú vas a estar apoyado de personas que te van a ayudar y que te van a dar el empujón que tú necesitas. Te van a dar acompañamiento y también. te van a dar el acompañamiento necesario, no tú solo, porque es un equipo, es un grupo, y eso es lo más chulo, porque tú conoces gente que tiene tu mismo mindset, que está pensando diferente, que está pensando en crecimiento. Entonces nosotros abrimos ese programa para eso. Y ya de ahí mismo sale el tema de todas esas experiencias que, por ejemplo, yo creo para empresas. O sea, ahora en diciembre yo tengo el programa de Navidad Feliz, Sí. que es el programa donde yo le hago, por ejemplo, la fiesta de Navidad a las empresas, siempre con el objetivo de integrar el equipo y trabajar la salud, principalmente enfocándonos en el cómo yo manejo el burnout o lo que se conoce como el trabajador quemado, que es lo que ahora mismo las empresas tienen esa dificultad, que ya dentro ya se puso como un trastorno
en el DCM y eso ya tiene un aval psiquiátrico que incluso ya la gente tiene que coger vacaciones o no vacaciones, sino tomar licencia. Sí, toma break. Y eso está afectando muchísimo el tema de las empresas. Entonces, en eso que nos enfocamos, en desarrollar personas que puedan descubrir su autoliderazgo y en llevar el tema del bienestar a nivel colectivo, tanto empresa, a grupos, como a nivel personal. ¿Y entonces cómo llegamos allá? Pueden hacer, la oficina está ubicada yo tengo mi consultorio en Psychics, es un centro, una clínica psiquiátrica. Bueno, ya ahora mismo es un centro terapéutico, anteriormente era una clínica psiquiátrica, ya se está convirtiendo en un centro. O pueden seguirme en las redes de Shift y en mis redes personales como Stephanie.Bonetti. Ahí hay un link en mis redes donde nos pueden contactar. Ahí pueden cotizar, ahí están todos los servicios. Sí, está todo. Sí, yo lo vi, tiene el link y sale todo. Exactamente. Ahora mismo nosotros teníamos un espacio físico como oficina independiente de Shift, pero obviamente nos movimos in-house y yo simplemente me quedé con mi consultorio, porque obviamente como nosotros trabajamos el tema de las empresas, lo que trabajamos más por cotización y por volumen, y generalmente eso de una oficina, ¿verdad? Podemos hacer todo que de la mía. O sea que ahí nos ayudó bastante. Principalmente el COVID, ¿verdad? Porque el COVID nos hizo hacer muchos cambios. Entonces, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue para mí? Qué buena pregunta esa. Yo creo que esto nuevo. Primero seguir estudiando, o sea, a mí me encanta estudiar. Después de que yo hice ese cambio de carrera, yo que no quería estudiar y que no sabía. Obligada ya. He descubierto una pasión por el aprendizaje. No te digo que no se me hace difícil. O sea, se me hace difícil. Yo tengo que escuchar el audiolibro, yo tengo que ser de la que escribe, yo tengo que ser de la que dibuja, pero lo hago y he aprendido a encontrar una manera que me sirve y que la disfruto. Seguir estudiando y desarrollándome principalmente igual en el campo de la salud. Y sobre todo ahora seguir creando alianzas con marcas que quieran entrar en el mundo del bienestar. O sea, por ejemplo, yo te decía ahorita, fuera del aire, como que mira, creé la cata de emociones, como que vino con ¿qué es eso? Y eso fue una alianza que yo hice con vinos del catador y ellos, o sea, ahí es un evento mío que yo creé y yo dije, bueno, yo me estoy dando cuenta de que la gente necesita, por ejemplo, al vivir una experiencia divertida, saber que va a aprender algo diferente, que no sea solamente una charla aburrida, a ver que es lo que vamos a hablar de salud mental. Entonces, yo me he dedicado a crear experiencias en alianza con marcas, ya sea de spa, ya sea de make-up, ya sea de bebida, ya de lo que sea. Y, por ejemplo, en esa cata, que fue una de las primeras que yo hice, yo lo que traje fue parte de mi experiencia de vida con cada vino. Entonces, cada vino cuenta una historia. Esos fueron vinos muy seleccionados, donde con cada vino yo sí tengo una historia que contar. Entonces, yo hablo sobre la resiliencia, hablo sobre el amor propio, y yo trabajo 4 llaves, que son las 4 llaves de la autoestima, y cómo yo pude lograr salir de esas situaciones difíciles, entendiendo que el ser humano es una historia. O sea, todos somos historias. Y cuando tú te puedes sentar, mirar tu historia y contarla desde una perspectiva sin anestesiarte, entonces tú puedes sentirte en la seguridad de que tú lo has superado. Porque no te va a dejar de doler, pero ya tú no vas a sufrir, ya tú no vas a mirar esa historia con sufrimiento. Cuando tú lo recuerdas te duele y tú dices, mira, ¿cómo yo pude caer en eso? Pero tú lo miras diferente y eso, tú dices, bueno, ¿cómo tú puedes ligar el tema de las bebidas, del alcohol, todo eso? Y obviamente yo no lo promuevo porque vivimos en una sociedad que promueve la droga, el alcohol. Cuando hablo de droga, el cigarrillo es una droga, el alcohol es una droga. Y cómo la salud mental llega a eso es haciéndose parte de, no es quitándose. Y tal vez, obviamente, mucha gente puede decir, pero eso no está totalmente en contradicción. Bueno, yo creo que papá Dios me dio una capacidad muy creativa para yo poder unir esos dos mundos y llegarle a la gente a que aprendan a cuidar su salud, a que entiendan que su historia es importante, a que desarrollen procesos de resiliencia, a que sepan que hay ayuda y que las drogas, que el alcohol, que la salida, que el sexo no es siempre la salida. Emma, no es la salida, porque al final tu cerebro comienza a generar adicción y tú te desconectas de la vida. Entonces, eso es lo que yo estoy creando ahora y creo que ese es uno de los propósitos muy importantes y es lo que toca del calendario del 2025 en adelante. Durísimo, durísimo. Stephanie, no tengo cómo agradecerte que tú hayas cruzado por aquí el día de hoy. Ha sido un placer y un honor.
Tus redes sociales, Stephanie.bonetti, ¿verdad? Stephanie.bonetti y mis redes sociales, síganme para que se enteren de todo lo próximo, se enteren de los calendarios que vienen, de todo lo que viene. Así que también espero tenerte en uno de mis próximos eventos ahí. Sí, no, El próximo en febrero. ya yo estoy comprometido. Claro, Yo estoy claro. más allá, no te creas, ya me jalaron. Ya te jalaron. No va por allá. Pero gracias, de verdad. Aprendí mucho y lo que más me gusta de tu historia es que mira cómo tú haces esos shifts, esos cambios, pero como que va a la misma dirección, va para el mismo lugar. Y te lo vas disfrutando y vas aprendiendo. Yo creo que eso es lo importante. Yo creo que faltó eso. Que la gente entienda que tiene que disfrutarlo. Si tú no lo disfrutas, ahí no es. Gracias, Stephanie. Siempre, siempre un placer estar aquí. Mi gente, esto fue In Pursuit of Greatness Podcast. Bye, bye.